Este episodio está dedicado a Amelia, quien me enseñó que la soledad puede ser un lugar habitado y que el amor, cuando es verdadero, no necesita presencia para sostenerse. Gracias, mami. Ahora sí, arrancamos el 5.º episodio de Psico Rock, donde vamos a tratar la soledad. A la soledad se la nombra en voz baja, como si fuera una falla, un defecto, algo que hay que corregir rápido. Vivimos en una época donde estar solo parece sinónimo de haber perdido, de no ser elegido, de no saber cómo sostener un vínculo. Pero el psicoanálisis y el rock saben otra cosa. Saben que hay soledades que matan y hay soledades que salvan. Que no toda soledad es abandono y que no toda compañía es encuentro. Porque se puede estar rodeado de gente y sentirse profundamente solo. Y también se puede estar solo y sentirse por primera vez en casa. La cultura actual empuja a llenar el silencio. ¿Cómo? Con parejas express, vínculos descartables, estímulos constantes, ruido permanente, como si el silencio fuera peligroso, como si estar con uno mismo fuera insoportable. Y quizás para muchos lo es, porque estar solo confronta con lo que falta, con lo que duele, con lo que no fue, con lo que no llegó, con aquello que tapamos durante años corriendo detrás de otros. Acá, en Psico Rock, no venimos a romantizar la soledad, pero tampoco a demonizarla. Vamos a pensarla, a escuchar qué dice y a distinguir cuándo es síntoma y cuándo es una posibilidad. Porque a veces la soledad no es el problema. El problema es no saber qué hacer cuando nadie está. Bienvenidas, chicas. Bueno, hoy no solo tengo el placer de que, como en cada episodio, me acompañe Melissa Hornos, sino que también hoy va a estar presente otra amiga, nuestra amiga en realidad la compartimos en común, la querida Sandra Casela. Brevemente te cuento que ella es productora, es baterista, es docente, pero yo voy a resaltar lo que es más importante para mí. Tiene una humanidad profunda. Tiene una capacidad de alojar, de contener, de escuchar, tan sensible que nos pareció pertinente invitarla justo en este episodio donde vamos a tocar uno de los temas, yo diría en este punto ya es una cuestión existencial del hombre, la soledad, ¿no? Más actualmente cómo se está viviendo. Así que... Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bueno, nada, acá la tenemos a Sandra con nosotros. Bienvenida. Sandra. Buenas a todos, gente linda. Gracias Nadia, gracias Meli por invitarme a este hermoso programa, al 5.º programa de esta edición de Psico Red. Qué hermoso. Sí, ¿quién lo diría? Qué tema tan importante vamos a tratar hoy. Sí. Bastante especial para cada uno, ¿no? Sí, aparte es re actual y es algo que realmente yo lo que escucho en la clínica es que aqueja mucho. Sí, interpela a todos. Todo, Y todo. si no te pasó, te va a pasar en algún momento de la vida, se transita. Es que es parte de la vida transitarla, justamente. Sí. Yo había pensado como para disparar esta conversación, pensar esto de que no toda soledad es igual, ¿no? Hay una soledad que duele porque es rechazo, abandono, exclusión, etcétera. Y esa soledad marca, obviamente, hiere, deja huellas. Es la soledad de quien fue dejado fuera del deseo del otro, lo diríamos nosotros. Es decir, cuando el otro ya dejó de tenerte en cuenta y no le interesa que formes parte de su vida. Pero hay otra soledad que es distinta, ¿no? La que aparece cuando ya no estás dispuesto a pagar cualquier precio por no estar solo. Y esa soledad llega, yo creo que después de muchos aprendizajes, duelos, decepciones, vivencias, ¿no? Ni hablar. Es recontra incómoda, súper incómoda. Pero bueno, me parece como que es importante poder distinguir, ¿no? La soledad desde el abandono, que de hecho Freud lo decía, uno de los 3 miedos que tiene el ser humano
Hay un texto de Freud que se llama El ominoso, y Freud dice que hay 3 miedos que en la infancia están, que es la soledad, la oscuridad y el silencio. Dice que ahí retorna todo lo reprimido de cada uno, es decir, la angustia de abandono, algún deseo infantil que se vivió como inaceptable. Entonces, cuando vos estás solo, viene todo eso. Entonces, poder distinguir la soledad desde ese lugar de yo elijo estar solo, sola, porque me puse más selectivo, empecé a poner límites y quiero mejores vínculos, ¿no? Con mejor calidad. No sé qué piensan ustedes. Sí, en particular, voy a hablar desde mi lugar. Eh, Obviamente yo atravesé esa parte de la soledad, aún uno lo sigue atravesando, pero desde otro lugar. En principio uno sí tiene miedo a eso, pero bueno, es todo un desafío. Cuando uno toma esa decisión de poder estar en soledad, más que nada es para reencontrarse, para tener ese tiempo de pensar, de evaluar qué es lo que te pasó en la vida. Y bueno, sobre ello uno ve cómo puede ir sanando, acomodando, organizando su cabeza con todo lo que le fue pasando. Me parece que está muy bueno que hoy toquemos este tema y de poder, como primer eje, empezar a charlar esto de esta soledad elegida, Bien. que también tiene que ver como con una soledad más madura también, ¿no? Porque uno, como decía Sandra, empieza a ser un poquito más consciente, también nadie, ¿no? Del hecho de, bueno, elijo alejarme de este vínculo que me dañó para volver a encontrarme conmigo. Pero a lo que voy con esto es que me parece que está bueno que se charle para que la gente tenga la oportunidad de poder elegir y que sea y ser conscientes de que uno lo hace desde la perspectiva de, bueno, dejo este espacio donde me encuentro solo para encontrarme con mejores vínculos, para encontrarme con la verdadera Melissa, ¿no? Vos sabés que Nietzsche decía que el verdadero camino hacia uno mismo es inevitablemente pasar por la soledad. Yo creo que eso resume fantástico lo que realmente es la soledad. Qué maravilla. Sí, y poder sí, sí. percibirlo desde ese lugar, ¿viste? Porque por ahí a veces la soledad se vincula como con el fracaso, ¿no? Como, bueno, nada, no pude sostener este vínculo de amistad, de pareja, familia, como una pérdida, y de repente ante esa pérdida uno se siente como frustrado, y en realidad no estamos pudiendo ver la oportunidad de que estamos dejando ese lugar para que llegue algo mejor, ¿no? Un vínculo mejor, o un vínculo mejor con uno mismo, ¿no? Percibirlo desde otro lugar. Sí, sobre todo que hay que tener en cuenta que cuando uno está en pareja es de a dos, ¿no? Y justamente tiene que haber un cierto equilibrio. Desde mi lugar, por ejemplo, en el inicio, obviamente uno siente así como un fracaso en la pareja, en la familia, en que habías apostado a mucho durante muchos años, pero bueno, después uno se va dando cuenta y toma un poco de coraje y enfrenta esta realidad y dice, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi futuro, para mi vida? Esta es mi vida. Ya los hijos van creciendo y uno lo sostuvo bastante, pero dice, ¿y ahora yo? Ahora es momento de pensar en mí y dejar de pensar en el otro, ¿sí? Ser, vamos a decir, un poquito egoísta. Durante mucho tiempo uno le pone la energía al otro, conteniendo, acompañando, pero bueno, claramente hay que poner voluntad de ambas partes, y cuando te das cuenta que eso no se recepciona de esa manera como uno obviamente se está brindando, prefiere decir, bueno, suelto. Exacto. Vos sabés que voy a hacer una aclaración, que dijiste algo fundamental, ser un poco egoísta, dijiste vos. Yo creo que estamos dentro de un discurso social donde el egoísmo está mal visto. De hecho, cuando éramos chicos, yo siempre lo digo esto, tenés que compartir con tus compañeritos, no seas egoísta, no pienses solo en vos. Eso va generando marcas, porque a ver, la cultura es productora de subjetividades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una distinción entre el egoísmo, que por ahí ser egoísta yo creo que es sano, que es necesario, y
el egocentrismo, el ególatra, el narcisista, el solo pienso en mí, el cero responsabilidad afectiva, cero empatía, es lo que yo quiero y nada más. Yo creo que también tenemos que empezar a incorporar en nuestra vida que el egoísmo no tiene una connotación negativa como siempre nos quisieron hacer creer. Porque ¿qué hace esta cultura? Siempre tiene una carga moral. Sí. Siempre. A todo lo carga moralmente. Y eso va generando conductas en nosotros. Entonces, pensar en nosotros genera culpa. También es cierto que actualmente hay un discurso que impera donde esto del amor propio, donde yo, y eso no es sano. Porque eso es individualismo puro. No estoy teniendo en cuenta al otro, no tengo el registro del otro. Y esto lo repito varias veces en los episodios, porque hace falta, porque yo sigo escuchando y lo escucho en mis pacientes. No, porque yo ahora tengo amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Bueno, el amor propio está bien, priorizarte, cuidarte, genial. Pero eso a vos no te exime de tener responsabilidad afectiva y de tener un registro de que tus acciones van a tener una consecuencia con el otro. No, sí, ni hablar, eso es súper importante. Entonces me pareció buena la oportunidad para volver a aclararlo esto, Sandri, porque yo lo que noto es que sigue muy arraigado el egoísmo con la carga católica. Y eso hay que desarmar esos sentidos coagulados. No digo que no haya que tener fe, que no haya que creer, eso dependerá de cada uno, pero tenemos que empezar a desarmar esos sentidos que nos dejan posicionados en un lugar donde realmente lo último que importa Es la vos. persona. En este caso vos. Exacto. Sí. Eso hay que desarmarlo totalmente. También pensaba, ¿no? Cómo se desprende de eso el miedo a estar solo, ¿no? Porque cuando uno está solo, esto que no sé si lo mencionaste vos o las dos, que se encuentra, ¿qué es lo que hay ahí? Ya que vamos a hablar de la música, hay ruido que te está diciendo, che, esto no estás haciendo, fíjate que no tenés un problema con el disfrute, que si no hay una persona no podés hacerlo, que si esa persona no está vos no podés hacer un proyecto, capaz que tenés muchas ganas de viajar y no lo haces porque no tenés una compañía. Y esa compañía, a ver, yo no digo que el otro no potencie, pero tampoco es condición única, suficiente y necesaria para poder realizar un viaje. Vos lo podés hacer igual si querés ir a algún lugar. ¿Y cuántas veces queda el deseo detenido, no? En pos de esto de que no está el otro, no tengo quien me acompañe, no tengo quien me haga el aguante, o tengo una pileta y la verdad que no la uso porque no quiero estar solo, me gusta estar hablando con alguien. Y yo me pregunto, ¿qué pasa ahí cuando la persona está sola que necesita llenar ese silencio? Porque los silencios los buscan llenar, no los escuchan, porque si nosotros escuchamos el silencio, empezaríamos a ver para dónde sí, para dónde no. Vos, Andri, que sos baterista, sabes muy bien que cuando hacemos un corte en una canción, después viene el power o bajamos de ritmo, pero viene a generar un impacto en el tema. Bueno, justamente la música es eso lo que impactó en mi vida. Después de tantos años, más de 20 años, estuve como ausente con respecto a la música, que fue siempre lo que me encantó. Lamentablemente uno se va aislando de las cosas que le agrada cuando no tenés el acompañamiento del otro. Eso es fundamental. Yo creo que sobre todo en la pareja, vamos a destacar un poquitito esto, es un ida y vuelta, es tratar de entender lo que al otro le gusta, compartir todo lo que nos gusta, ¿no? En este caso, lo que me pasó concretamente es que de a poquito me fui alejando de todo, no solo de la música, sino de las amistades, de mi vida. Yo era una persona muy sociable hasta que, bueno, después me fui alejando de todo. Esto cuando yo tomé la decisión de estar sola me costó un montón. Me costó por esto lo que habíamos hablado anteriormente, de sentir como un fracaso, ¿no? Hasta que, bueno, con terapias, esto me fue ayudando inicialmente. Obviamente con el apoyo de mis hijos, mis dos pilares fundamentales, hicieron de que yo hoy me ponga de pie y vea la vida de la manera que siempre la vi anteriormente. Y me fui incursionando nuevamente a vincularme con la música, con lo que a mí me despertaba ese placer, esas ganas de vivir. Y es como vos decís, claramente en la batería hoy logré lo que a los 15 años quería lograr,
de tocar fue un sueño que tenía ahí dando vuelta, que para mis 15 años yo quería una batería y bueno, al vivir en un edificio se complicaba, pero siempre estuvo mi sueño. Ahora a mis 51 años, 50, logré cumplirlo. Y la verdad que la música a mí lo que me dio es mucha felicidad, mucha paz en ciertos momentos, porque en los momentos que necesitaba reencontrarme, que fueron mis primeros inicios de estar sola, necesitaba estar en calma, con una música más suave, en donde me dejaba escuchar esos momentos de escucharme, más que nada, de escuchar la música y también, viste, cuando uno escucha la letra, a lo que te lleva, ¿no? Porque, bueno, justamente las canciones, hay muchas que tienen que ver con historias personales, con amor, con desamor, lo que fuese. A veces uno inconscientemente escucha determinados temas para entender o quizás ser un poquito masoquista a veces, ¿viste? Sí, es normal, ¿viste? Cuando uno está medio bajoneado se pone Y música te pones ese medio tema lenta, que... claro, hasta que decís, basta, empezás a escucharte internamente y decís, no, ahora voy con Ozzy, ahora voy con Maiden, y ahí empieza cuando vos decís el corte, tocás la batería y de repente viene el remate, o sea, es eso, es... El camino se va abriendo y te va llevando a donde Sandra tenía que ir, que es el deseo. Exactamente, el deseo que siempre tuve y quedó dormido durante un tiempo. Bueno, vos sabés que esto que vos decís, ¿no? Como que esta pausa que necesitaste, que fue el silencio, Sí, ¿no? claramente. Freud dice que, hoy estoy muy con las citas, perdón, pero este No, tema igual lo es re requiere. importante. Freud dice que el desamparo es la fuente de todas motivaciones morales. Es decir, que es de estructura el desamparo. El desamparo es la soledad para Freud. Es de estructura, no es una falla. Y que cuando yo estoy en soledad reconozco mi fragilidad y eso es lo que me hace fuerte. Claro. Este hombre es Sí, fantástico. sí. Y Una la bestia. Sandra lo graficó tal cual. Tal cual. Sí, seguimos hablando de este tema tan importante. Bueno, ahora con respecto a los momentos que uno fue viviendo y explorando, no solo escuchando la música, sino saliendo de ese espacio que es tu hogar, porque bueno, estaba en mi hogar y no salía. Y como vos decís, por ahí el estar vinculándose con gente me costaba. Es volver a empezar no solo a vincularme con mi pasión, que es la música, sino también conectarme con la gente del palo, ¿no? Porque bueno, mi ambiente concretamente es todo de trabajo. Después de 18 años me fui a vivir a Ramallo y ahí solo tenía amistades del trabajo, de la docencia nada más. Hasta que, bueno, me fui abriendo un poquitito más y viendo qué era lo que yo sentía, lo que deseaba. Deseaba conectarme nuevamente con la gente que me hiciera bien, que no digo que mis compañeras, mis amistades de docentes no lo hicieran, pero necesitaba algo más que sonara dentro mío, perdón. Y ahí me fui vinculando con diferentes amistades, caí en el bar de mi querida amiga Rocío, ahí me empecé a vincular con gente del ambiente, Termi, mi querido amigo también, teniendo giras con él, con Manu, yendo a Rosario, yendo a recitales, que es lo que tanto me apasiona. Yo desde más chica también iba a recitales, pero bueno, como dije anteriormente, eso había quedado guardado en un cajón y esta vez se abrió y estoy a full, chicas. La verdad que la música me revivió, concretamente me revivió. Amiga, nosotros cuando tenemos una semana bajón, Sí. ¿qué hacemos? Vamos a un recital. Sí, no importa, que nosotros vamos igual. Totalmente. Y si no inventamos alguna cosa, no sé, nos ponemos a, no sé, hacer algo que tenga que ver con la música y levantar siempre. Es que claramente uno y- espera, me pasa a mí, esperar el fin de semana, toda la semana uno Mal, trabaja sí. y decís, espero el fin de semana para romperla, o sea, solo ir a ver bandas, ¿no? Después surgió esto de ir a las clases de batería, que en un momento me costó un montón porque no encontraba profes.
empecé a buscar por todas partes y dije, bueno, el que estaba en esos momentos disponible, vamos a decir, mi profe Matías Macret, genio total, amigo querido, y me venía a San Nicolás a tomar clases con él, después con Maxi Balaer también de Ramallo, posterior a eso. Y bueno, y retomar de a poquito, paso a pasito, mi gran sueño. Y eso me hizo a que me vincule también con amigos que tienen bandas y que venite a tocar. Yo jamás tuve esa idea. Mi objetivo era solamente aprender a tocar la batería. Nunca pensé en tener una banda. La música como me fue abriendo los caminos sin que yo lo buscara realmente. Una vez Fito me dijo, el batero de Rompecabezas, Sandra, vení, subite. No aguantá que yo recién estoy aprendiendo, le decía, subite, no, te prometo que la próxima. Bueno, entendieron que yo me estaba iniciando y bueno, obviamente mis temores frente a eso. Hasta que bueno, un día nos encontramos, ensayamos y 2 veces me convocaron a tocar. Y gracias a que me hayan convocado a tocar, las conocí a ustedes. Sí, yo les cuento que la quería taclear. Cuando vi que tocaba la batería y a nosotros nos hacía falta una baterista, dije, esta es la baterista. No alcanzó a bajar del escenario, estábamos ahí esperando para ver que no se la lleve nadie. No, fue mortal. La verdad que esto de poder haber despegado de casa, del lugar de confort un poco, hizo que uno se vinculara nuevamente con uno mismo, que se reencontrara con uno mismo. Sí, a mí me gustaría, amiga, no me mates, No, pero yo creo que Meli también tiene una vivencia muy, muy similar. No la voy a contar yo, la vas a contar vos, pero es que, o sea, me pone orgullosa de ver que se haya animado porque, voy a decir, yo sabía, y te dije siempre, y acuérdense. Cuando la vean a la Hornos ahí en los escenarios, yo fui la primera que lo dije. Totalmente. Así que, amiga, yo te invito si querés contar después de qué surgió todo esto, sin dar nombres. Pensaba, escuchaba a Sandra y pensaba en eso, ¿no? Como viste, el deseo también te impulsa a ese lugar a donde vos siempre quisiste estar, ¿no? Porque tal vez uno, viste, trata de como ocultar, viste, dejar ahí abajo de, no sé, de un montoncito de hojas ese deseo que tenías, tal vez vos de, no sé, de tocar la batería, lo que sea, tener tu banda, lo que sea, ¿no? Porque, claro, somos adultos, ¿no? Sí, y se supone que uno a esta altura de la vida debería tener otros sueños como, no sé, familia, casa, auto, no sé, ponele. Que eso es lo que en algún punto nos meten a la cabeza que debemos desear, ¿no? Uh-huh. Pero quedaron esos sueños como de niños, de adolescentes, que quedaron ahí. Y vos decís, ¿y por qué no ir por ahí? Y bueno, yo también, cuando en algún punto me separo, bueno, yo me empecé a juntar mucho con Nadia desde antes de separarme. Pero bueno, como que sentí que encontré, a mí siempre me gustó, por ejemplo, el rock, el metal, pero me costaba eso, como encontrar gente del palo y yo decía, Cuesta. ir a un recital, ¿con quién? Bueno, no me animaba a ir sola, la verdad que no. Y bueno, la conozco a Nadia, viste, teníamos muchas cosas en común, gustos musicales y demás, bueno, empezamos a salir, bueno, separación, liberación, viste, tal vez en ese momento no era consciente de que era genial, pero bueno, resultó ser genial esa liberación. Y bueno, y nos pasamos por lo menos este invierno haciendo karaoke, cantando, ella ya con su proyecto de BEF formado, escribiendo temas para eso. Yo, por mi parte, por ejemplo, jamás en mi vida había hecho un karaoke, jamás. No conocía mi voz en un micrófono. Así que arrancamos con los karaoke, de repente dije, nos encontramos, bueno, con que, bueno, nadie que sabe música, había otras personas más que también conocen de música, y me decían, che, pero qué bien. Y yo decía, no, me la dicen de onda porque me quieren, qué sé yo, pero a mí me daba la sensación de que la estaban repifiando.
Pero bueno, y nada, y después arrancamos con esto y me empecé a escuchar en un micrófono y ahora de a poquito estoy empezando a animarme a cantar, ¿no? Y lo maravilloso, que es lo que hoy pensaba, digo, tengo la oportunidad de cantar lo que a mí me gusta, ¿no? No estoy cantando tema de David Bisbal, que lo banco, está todo bien, pero yo hoy estoy cantando lo que tengo ganas de cantar, lo que a mí me gusta, ¿entendés? Y me hace muy feliz y obviamente que soy totalmente consciente que esto es gracias a que tengo una amiga psicóloga que me habilita, que me ve, ¿viste? Y bueno, pero bueno, pienso en eso, pienso en el deseo, pienso en darles espacio a esa soledad para saber qué era lo que Melissa quería hacer y hacer. Y me felicito también por esto, ¿no? Por haberme encontrado tal vez en soledad y dejar de tapar esos huecos o esos ruidos que te hace el vacío de la soledad con gente que tal vez no era para mí, no era para mi vida. Que tal vez el mandato social me decía, bueno, no, vos ya con esta edad ahí tenés que estar en pareja, esto, lo otro, y yo iba por ello sin importar a quién tenía al lado, tapaba con eso y después, o sea, lo digo porque me pasó, después de 4 o 5 años de relación digo, ¿qué hago acá? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué? ¿En qué momento elegí a esta persona y por qué? Mandato social. Ya hoy los vínculos para mí no son lo mismo. Y por ahí, con toda esta nueva experiencia, cuando veo personas que están en esa misma secuencia, porque yo hoy veo muchas personas de mi edad que están como en un manotazo de ahogado de tratar de buscar pareja, sea quien sea, no importa nada, o inclusive también vinculándose con amigos y tal vez no tienen ese aprecio, tal vez inclusive yendo a bares y lugares que no les gusta solo por el hecho de salir. Y vos decís, hay más. Permitite, no sé, ese momento de pausa. Fíjate qué querés y andá por eso, ¿viste? Como si fuera una experiencia personal. ¿Tengo que pulir más? Sí. ¿Tengo siempre muchas cosas más por vivir? Pero seguro. Todo el tiempo. Pero voy por ahí, voy para allá. Bueno, entonces, me parece que como para cerrar esto, porque me parece fundamental, y el psicoanálisis lo dice, yo sé que llevo como la bandera del psicoanálisis ahí como muy puesta, pero yo quiero también un poco como reivindicar al psicoanálisis porque está mal visto, se piensa que, viste, que son cerrados, que no entienden, y eso no es el psicoanálisis, es la gente como lo quiere aplicar. Tal cual. Y el psicoanálisis lo dice clarito, la soledad no se puede evitar, ni disfrazar, ni callar. Y el rock eso lo grita hace tiempo, cuando vos no te bancás, por más que haya un otro que te banque, no te va a alcanzar. Y eso creo que es muy hermoso real. cierre. Sí, excelente. Crudo, pero real. Bueno, que lo estoy haciendo yo, ¿qué querés? No me decís que me tengo que comprar la remera que diga cruda. Sí, crudísima. No, excelente. Después pensaba también, ¿no? La soledad, no tomarla como aislamiento. Es decir, estar solo no es cerrarse al mundo, no es volverse duro, frío, inaccesible. La soledad de la que hablamos acá tiene más que ver con la que permite elegir, con la que habilita, no con la que levanta murallas, al contrario, yo creo que las termina derribando. Es el tiempo necesario para reordenar el deseo, un poco lo que decía Meli, para dejar de mendigar afecto, para entender qué vínculos suman y cuáles no, lo que decías vos, Sandri. Y bueno, paradójicamente hay gente que aprende a vincularse mejor recién cuando puede estar a solas sin desesperarse. Porque ya no busca al otro que esté ahí para salvarlo, ¿no? Busca encontrarse. Y Lacan decía algo, seguía con las citas. Les voy a decir, yo nunca desde que hice el podcast me sentía posicionada como analista. Hoy sí. No sé con qué tendrá que ver, si tiene que ver con un proceso personal que estoy pasando, pero hoy me siento analista y por eso estoy un poco más técnica que otras veces, pero es lo que me sale, lo que me siento y yo soy fiel siempre a lo que siento. Así ahí va, que, eso es lo principal. Lacan decía que la soledad no está en la falta, sino en eso que no se puede decir. Y eso es por ahí muy importante, porque todo eso que yo no puedo decir siempre tiene que ver con el deseo. Y muchas veces encontrarse con el deseo, primero, que hacerse cargo del deseo tiene un costo alto, porque hay muchas renuncias que yo tengo que hacer.
Y entre esas renuncias no solo es gente, a veces son hábitos, conductas, lugares que tengo que dejar para poder hacerlo. Y que me van a llevar de manera inevitable a encontrarme en un momento a mí conmigo. ¿No? Y eso es muy, muy difícil. Pero qué importante porque no hay chance, si uno no está posicionado desde ese lugar, para saber para dónde quiero ir. Porque si no, el ruido es cuando satura, ¿viste? El parlante que hace todo así. Sí. Y no podemos escuchar. O cuando dejas los platillos abiertos y pa, 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 en medio del solo que se hace toda una bola increíble que no escuchás nada. Yo creo que eso es lo que sucede cuando no podemos poner en palabra lo que nos sucede, lo que nos representa algo, si nos genera culpa, si no nos genera culpa, si es lo que queremos, si es lo que, como dice Meli, es un mandato que me están imponiendo. Y para poner palabras, claramente el espacio terapéutico es un método, yo diría que es el lugar, ¿no? Pero bueno, también ir a terapia te implica encontrarte con vos mismo, porque vos, por más que estés sentado frente a un analista, el analista no te está diciendo ni ninguna frase hecha, no te está hablando desde el libro, no tiene la respuesta ya premeditada, no hace más que devolverte lo que vos venís a decir. Y eso es un encuentro con vos. Y yo creo que si te animás a sentarte ante un analista, psicólogo, no importa, yo porque me posiciono de acá, ¿no? Si te animás a sentarte ante un analista es porque te estás animando a estar solo. Porque la figura está ahí, sí. Yo puedo estar presente ahí, estoy de hecho, pero te puedo asegurar que lo que yo estoy tocando es tuyo. Es eso que vos tenés ahí que no querés escuchar, que lo tirás como anecdótico para evitar encontrarte con la soledad. Wow. Yo, sí. Sí, fue como... No, pensaba, mientras que te escuchaba, pensaba, digo, que algo que yo venía haciendo hace un tiempo es pensar qué también me llevo conmigo misma, ¿no? En este silencio. Si soy alguien con quien yo quisiera estar y cuánto me cuido, ¿no? Para poder también vincularme desde de la soledad con la mejor versión de mí, ¿no? Me parece que eso también está bueno. A mí no me interesa hacer como un paso a paso de qué hacer cuando estás solo, ¿no? No. Eso creo que no existe. Eso Ese lo es el vas a ver problema. en el Debe ser Que la difícil, gente... claro. Pues es que a mí todo el tiempo me dicen, ¿y cómo hago? ¿Y si estoy solo? ¿Y cómo hago? Y me molesta el Transitalo. silencio. Escuchar. ¡Claro! Hay que escucharse. Transitar, y tenés que, no hay cosas en la vida que no nos queda otra que transitarlo. Los duelos tenemos que transitarlo, por ejemplo. Sí. No Claro. queda otra. Y la soledad también. Y yo creo que traje el duelo, bueno, lo traje. El duelo también nos brinda un momento de soledad. Porque claramente nos queda en esto que yo mencionaba de Freud hoy, ¿no? De un estado de abandono y frágil porque hay una parte nuestra que se fue con ese ser querido. Entonces ahí también hay soledad. ¿Y qué voy a hacer con esa soledad? Pueden pasar muchas cosas en esa soledad. En muchos duelos puede haber miedo a la oscuridad, aunque esto puede parecer algo loco, que también es lo que mencionaba Freud. El silencio se vuelve insoportable a veces, pero si vos no transitás, no tenés cómo salir, porque ese silencio que está, al menos en el duelo, te viene a decir algo, todo el tiempo te está diciendo algo. Bueno, y ahora no te queda otra cosa más que empezar a ver por dónde vas a ir. O seguís manteniendo el camino, o buscas otro si ese no te cierra, porque puede ser, pero no te queda otra que reacomodar y reordenar muchos lugares en tu vida y vos misma dentro de tu vida. Transitar la vulnerabilidad y decir, bueno, esto es así. Por ejemplo, hablando de un duelo, esta persona no está, esta persona cumplía este rol en mi vida, ya no está, ¿qué voy a hacer? Y te tenés que armar de coraje y avanzar, de un pasito a la vez, pero avanzar. Bueno, perdón, yo concretamente lo que opino es atravesarlo. Uno ha atravesado diferentes duelos, ¿no? En este caso de una pérdida, y creo que es algo de lo que habíamos hablado, Nadia, en un momento. Lo importante es que esa persona formó parte de nuestra vida y agradecerle al universo, a Dios, a quien sea, de que estuvieron con nosotros, ¿sí? Sí, sí, sí.
creo que eso uno después lo va entendiendo con el tiempo, ¿no? Porque primero obviamente tiene que atravesar, hay que transitarlo, tiene que pasar por eso, por el llanto, por el enojo, por todas las etapas del duelo, hasta la aceptación. Sí, por eso yo hablaba de ordenar, ¿no? Porque ante una pérdida hay que ordenar esto. O sea, formó parte, o yo elegiré o no si honrar ese vínculo o no, eso va a depender de cada caso, ¿no? Claro. Pero reacomodarlo ya en el lugar de recuerdo, porque es desde el lugar donde queda esa persona, e integrarla a tu vida desde otro lugar. Exacto. Yo particularmente, con esta pérdida de Amelia, elijo y estoy trabajando para eso y sé que me falta un montón, pero en eso estoy, integrarla en cada decisión que tomo. Es decir, ella siempre se encargó de que yo tenía que hacerme respetar, que tenía que cuidarme, que tenía que valorarme. Entonces, bueno, mis decisiones de acá en adelante ya deberían haber sido así. Quizás ya vienen siendo así. Según mi analista ya venía siendo así. Pero bueno, de aquí en adelante no perder de vista eso, ¿no? Mi forma de integrarla a Amelia sería como agradecerle todo lo que hizo por mí, tomando decisiones que sean acorde a mi deseo. Siendo adelante, teniendo proyectos, eligiendo vínculos que sumen, no que sean una carga, que la mochila sea pesada, ¿viste? Que te anclen. Y no es fácil. Obvio que no es fácil. Claro. Y te estaba escuchando justamente, Na, de todo lo que mencionabas, y también vos la vas a vincular con la música, porque de hecho, no sé si ya está en proyecto una letra, una canción para ella. Pero ese es de nuestro tema que tenemos que ensayar. Bueno, Sí, ¿vieron? sí, ¿Se dieron amiga, cuenta? Que la Estaba música re en siempre, proceso. sí, la música siempre está ligada, cuenta historias. Qué maravilla. Entonces, de todo lo que uno va viviendo. Eso está muy bueno porque están presentes continuamente. Entonces, vas a reivindicar su nombre desde otro lugar más lindo. Vos sabés, Sandri, que ahora que lo trajiste, quiero contarles algo, que yo este año empiezo una maestría donde el tema de mi tesis va a ser el músico. Y justamente voy a ir un poquito más allá de la sublimación que propone Freud. Freud dice que la sublimación es transformar algo feo que sea socialmente aceptable, qué sé yo, un deporte, música, las profesiones, dice que nosotros sublimamos con las profesiones, etcétera. Yo digo, yo no sé si eso alcanza ante una pérdida, por ejemplo, una pérdida que es algo real, dice Lacan, que no nos alcanza lo imaginario ni lo simbólico para poder tramitarlo. Por eso cuesta tanto y lleva tanto tiempo. Entonces yo voy un poco más allá y pienso que, por ejemplo, una letra, escribir desde ese lugar y llevarla a un escenario, nos ayuda como a tramitarla desde el real del cuerpo, es decir, que el cuerpo funcione como un borde para decir, bueno, Como un canal. algo así, como un medio más que va más allá de la sublimación, ¿no? El músico en el escenario se transforma en un cuerpo para poder transmitir eso que le genera angustia. No sé, no solo una pérdida, todo lo que le genera Claro, angustia. todo, porque la música tiene eso. Podés... Algo muy similar sucede con los tatuajes. Si bien hay muchas corrientes que dicen que el tatuaje es porque no se puede tramitar lo real, yo digo, a mí me gusta diferenciar lo real de estructura. Insisto, para Lacan lo real es eso que yo no puedo aceptar. La muerte es algo que el ser humano no lo puede aceptar, Sí. porque marca nuestra finitud. Entonces, eso es un real de estructura, pero yo hablo de un real del cuerpo, el cuerpo que pone la carne, que hace viva esa pérdida o lo que suceda, o ese músico en el escenario, con el instrumento, con la letra, cómo funcionan como un borde donde tiene que poner el cuerpo. Entonces el real del cuerpo, al tocar ese vacío, va un poquito más allá de la sublimación y genera un poquitito más de alivio. Tampoco digo que sea la solución y que sea medio como ir a terapia, pero en el público. Ponele. No sé si funciona tan así, pero es difícil de entender porque es muy técnico. Yo muchas veces escucho que cuando uno, por ejemplo, pone en palabras eso que siente, ya sea un problema o algo que te alegra, lo que sea, alivia. Siento que es por ahí, ¿no? Claro, Que es justamente lo que iba a decir. es Ella un poquito va a poner más en esto. palabras lo que siente, ¿entendés? Sí, eso estamos entre la parte catártica y la parte simbólica. Nosotros Ahí va. cuando ponemos en palabras simbolizamos porque vamos uniendo situaciones pasadas que vemos que nos lleva a elegir de ese modo. Esto va un poquito más allá porque cuando hay una angustia tan desbordante, el real es tan desbordante para el ser humano, no alcanza la palabra.
como no alcanza la palabra, mi tesis es que el real del cuerpo se pone a disposición de ese real de estructura para poder aliviar un poquitito más, porque la palabra no alcanza. Por eso un tatuaje es una inscripción en el cuerpo, es una marca que viene a recordar algo, pero se puso en el real del cuerpo, lo encarnó. El músico... Como algo materializado. Claro, porque el músico puede escribir, pero esa letra puede quedar encarpetada, por ejemplo. No, el músico que se sube al escenario, que agarra el instrumento o el micrófono, lo que fuere, ¿no? Y se pone ahí en escena y habita esa escena con toda esa angustia que lo desborda, eso hace que se genere todo un borde. Para nosotros el borde es muy importante porque nos permite limitar y empezar a encasillar, si se quiere. Lo estoy haciendo lo más sencillo posible. Estas no son las palabras técnicas, por si algún colega está escuchando. Permite como encasillar un poquito dónde va cada cosa, ¿no? Por eso son importantes los límites, los bordes. Entonces, para mí, el real del cuerpo ayuda y se pone a predisposición del real para tramitar aquello que es muy difícil, te diría casi al orden de lo imposible en el ser humano, porque la muerte no se tramita. Yo puedo elaborar un duelo, sí, pero yo no lo voy a inscribir al duelo. Eso tiene que llegar al estatus de recuerdo. ¿Qué tiene estatus de recuerdo, qué no? Y es una gran pregunta que tiene el psicoanálisis, no hay respuesta. Sí, por eso yo hablo de integrar, porque yo creo que tenemos que integrar las pérdidas. Todo eso que nos angustia hay que integrarlo, pero para poder sobrellevarlo un poquitito mejor y tener mejor calidad de vida en cuanto a salud mental y poder seguir acercarnos al deseo. Porque si no, eso nos aleja. Claro. Ese es el problema. Silencio. Bueno, y por último me parecía también tratar esto de aprender a estar solo, también como un acto de amor, ¿no? Levi-Strauss dice que el aislamiento no es natural, lo verdaderamente humano es aprender a separarse del otro, ¿no? Creo que Levi-Strauss, como buen antropólogo, ¿no? Y que estudia la vida del humano, la cultura y demás, lo está diciendo clarito, ojo con el apego, no somos con el otro. Si bien Lacan dice que no hay sujeto sin lazo social, no significa que el lazo social tenga que estar presente todo el tiempo. Por eso Levi-Strauss dice, lo natural y lo humano es aprender a separarse, a poder elegir el camino distinto a lo que quiere el otro, o como decíamos hoy, que si yo quiero hacer algo y esa otra persona no quiere, no pausar mi deseo. Ese es el verdadero acto de amor desde la soledad. Sí, aparte también dejar de usarse uno como moneda de cambio, ¿no? O sea, dejar de pausar lo que uno desea y siente por el hecho de no estar solo, ¿no? Poner un poco en juego eso. Sí, claramente cuando realmente uno puede estar solo, como en mi caso, que bueno, uno lo fue procesando, ya no necesita de un otro. Cuando uno puede estar solo, ya no se entrega entero por migajas. O sea, claramente lo que me sucedió es eso, de poder estar sola, decir, estás bien, estás deseando, no estar sola, sino poder hacer lo que realmente te gusta, que podés estar acompañado o no de personas que te hagan el aguante, ¿no? No entregarse así por migajas, como dijo Meli. Más que nada eso. Bien, bien. Bueno, la verdad que qué linda charla se hizo, ¿no? Y qué rápido se pasó el tiempo. Mal. Así que bueno, Sandri, podemos estar más tiempo igual, esto se puede extender un poco más, pero sí, bueno. o podemos invitarte a otro episodio. Ahí va, cuando quiera. Así que también es una buena idea. Así que bueno, Sandri, yo quería agradecerte que te hayas tomado el tiempo, que hayas venido hasta acá. Sandra es de Ramallo. Me encantó. La verdad que yo en particular lo pasé muy bien. Y yo también con ustedes, mis amigas. Tenía miedo de que de por ahí de flaquear, ¿no? Porque esto hoy en particular no iba a ser sencillo para mí, pero bueno, tenía miedo de que de por ahí de flaquear, ¿no? Porque esto hoy en particular no iba a ser sencillo para mí, pero bueno, lo hicieron muy fácil ustedes, así que yo se los agradezco. Así que bueno, gente, como saben ustedes, después de cada episodio les vamos a dejar unas palabritas para que queden pensando, y si algo de esto les sonó, les movió, les hizo ruido, lo pueden compartir,
le pueden dar me gusta, pueden sugerir, como dice Meli siempre, nuevos temas, hacer preguntas, todo lo que ustedes quieran es totalmente válido. Así que bueno, nos encontraremos en el próximo episodio, que no creo que sea en enero, ya va a ser en febrero porque estamos en modo vacaciones. Y seguramente vamos a hablar de los miedos. Vamos a hablar de los miedos. Es más, ¿sabes qué? Hasta podemos comprometerla a Sandra que venga. ¿Qué decís vos? Acá adelante todo. Listo. Sandra. Sí. Sí, yo creo que sí, que la gente... No, yo creo que la gente le va a servir un montón y se va a poder identificar en muchas de las cosas que dijiste, porque bueno, es lo humano, no es lo cotidiano. Así que nos veremos en el próximo episodio. La soledad no es el enemigo. El enemigo es quedarse en lugares donde ya no hay deseo, donde solo se queda el miedo a perder, donde el miedo a estar solo, el miedo a empezar de nuevo, cobra protagonismo. Porque hay soledades que duelen, sí, pero también hay compañías que vacían. Y de esas no se habla. Quizás no se trate de huir de la soledad, sino de animarse a atravesarla, de quedarse un ratito ahí, sin anestesia. Escuchar qué viene a decir, ver qué pide, qué reclama, qué parte de uno quedó silenciada mientras se intentaba encajar. La soledad a veces no llega para castigarnos, sino para ordenarnos, para corrernos de lugares en los cuales nos estábamos traicionando por miedo a estar solos. Tal vez, y esto incomoda, la soledad sea ese ensayo necesario antes de volver a encontrarme con otros sin perderme a mí mismo, sin mendigar presencia, sin confundir amor con costumbre, sin llamar destino a lo que es repetición. Y sí, vivir solo cuesta vida, dice el indio. Cuesta noches largas, cuesta silencios pesados, cuesta hacerse cargo de uno mismo sin testigos. Pero quedarse donde no hay amor, donde no hay palabra y donde no hay deseo, yo les aseguro que cuesta mucho más. Esto fue Psico Rock, donde el silencio también habla, donde el deseo resiste. ¿Y saben qué? Donde el rock, al igual que la verdad, no necesita compañía para resistir y existir. Nos vemos la próxima.